Estamos en este momento con un invitado especial, el profesor Mark Cherny de Georgetown University. Profesor Mark Cherny, bienvenido a la Universidad Surcolombiana. Quería pues conocer su perspectiva en torno a lo que viene en este momento en relación con La Habana. ¿Cuál es su opinión en relación con el futuro del conflicto y de las negociaciones con La Habana? Bueno, gracias, Alfredo. Pues la verdad es que estamos en el recto final. Pues los últimos meses han sido difíciles, había escalamiento del conflicto, pero logramos superar eso. El presidente Santos puso una especie de plazo, es decir, de que vamos a revisar todo en noviembre, después de 4 meses. Parece que hay un momento en que van a firmar los últimos acuerdos sobre víctimas, sobre fin del conflicto y sobre la manera de refrendar los acuerdos. Yo creo que de aquí a diciembre, enero, febrero, marzo tendremos un acuerdo final. Este es algo histórico, obviamente, pero el proceso no termina allá, al contrario, comienza allá. La fase de implementar los acuerdos, de construir la paz, va a ser un proceso largo, difícil, y va a ser definido no por 2 actores en La Habana, sino para todos los actores a nivel regional. En cada región va a ser otro proceso. Y yo creo que estamos en ese momento. Y la verdad es que hay que reconocer el significado histórico de poder llegar a un momento así. Hay unas situaciones que se han planteado en relación con los acuerdos, hay unos temas congelados, por ejemplo, el tema de reforma agraria, que obviamente el tema de justicia transicional va a ser bastante difícil tocarlo. El contexto internacional de la Corte Penal Internacional tiene los ojos puestos en relación con el conflicto nuestro. ¿Qué opinión le merece a usted estos temas que están congelados, que no se han podido, digamos, descongelar, y cómo el tema de justicia transicional puede jugar, digamos, no tanto a favor, sino en contra de lo que pueda negociarse? Pues hay varias preguntas allá. Comenzamos con justicia transicional. Hay que entender que la justicia transicional no es la justicia ordinaria. Es decir, es una justicia especial para acompañar un proceso de transición de guerra a paz. Es decir, el objetivo no es de dar castigo a quienes cometieron delitos. No, la idea es de un proceso político-social para acabar con la guerra y construir la paz. Desde ese sentido, el énfasis ha sido no tanto en la justicia punitiva, sino en lo que se llama justicia restaurativa. Hablar de verdad, hablar de reparaciones, hablar de garantías de no repetición. Van a haber algo de justicia punitiva. Hoy en día en el mundo no se permiten que haya impunidad. De hablar de verdad y reparación quiere decir que no van a haber impunidad, pero van a haber algo de justicia punitiva cuando hay crímenes que llegan a nivel de lesa humanidad. El papel de la Corte Penal Internacional no es bien entendido. La verdad es que Colombia, cuando firmó el Tratado de Roma, que creó la Corte, postergó la aplicación de la Corte para crímenes de guerra hasta 2009. Es decir, que cualquier cosa crimen cometido antes de 2009, ellos no tienen jurisdicción. Estamos hablando de los últimos 6 años de la guerra. Es decir, que su papel es más simbólico, es más una presencia de recuerdo de que hay una estructura internacional, pero de poder no tiene tanto de intervención. De la cuestión de cuestiones de reforma agraria, pues sí, allí en los 3 acuerdos ya firmados, hay huecos. Esto sí sabemos. Yo no sé si van a llenar todos esos huecos antes del acuerdo final. Lo que diría, debe ser entendido como un marco, porque esos huecos se van a llenar precisamente en la implementación en las regiones. De implementar la reforma agraria en Cauca es distinto de hacerlo en Putumayo. Y donde hay presencia indígena, afrodescendiente, cuando hay grandes movimientos campesinos, cuando hay gran presencia de agroindustria, va a ser unos conflictos
y tendría que resolver a nivel regional, ojalá sin violencia. Esta es la idea, tener un marco para llevar un esquema de paz y de reforma agraria y poner todos los actores, porque de nuevo en Havana hay 2 actores, FARC y Estado, pero en las regiones todos van a estar. Y esto no va a ser fácil, pero es necesario ir de hacer el paso de La Habana a la región. Estamos de acuerdo. ¿Cómo ve usted el papel de las universidades en torno a todo el proceso que podría ser el posacuerdo o el posconflicto? Pues la universidad tiene un gran papel en muchos campos. Uno, en las regiones se necesita gente capaz de implementar una reforma agraria. Se necesita gente que entiende cómo es el sistema de derechos humanos. Se necesita gente capacitado en todo campo de las reformas. También se necesita un líder que se pueden educar a la gente del significado de un proceso de paz, de la historia del pasado, de la historia de la violencia y de los caminos que hay que atravesar para construir la paz. No hay mejor actor que la universidad de jugar este papel. Yo creo que en cada región, como surcolombiana en esta región, y las universidades regionales tienen que tomar el liderazgo, junto con otras entidades de la sociedad civil, obvio, pero mejor, universal por definición, es un foro donde caben todos. Excelente. Quería preguntarte, hay una variable que han señalado en el foro muy importante, y es que, y que es una experiencia que traemos de El Salvador, y es que si bien hay muy buenas intenciones y muy buenos recursos en relación con las situaciones de posconflicto, hay una situación desafortunada, y es que la corrupción, el clientelismo y todos estos fenómenos que conocemos, que son característicos y que no se están negociando ni discutiendo en La Habana porque son situaciones de estructura social distintas, ¿cómo es esos elementos externos que no van a ser producto del acuerdo pudieran irse trabajando para asegurar realmente un acuerdo estable y duradero? Pues yo estoy menos preocupado de la cuestión de la corrupción de los partidos tradicionales. La teoría de los acuerdos, el acuerdo de participación, es que si abre el espacio, dar garantías para mayores sectores, van a reducir la influencia de los caudillos, de los partidos corruptos. Ha sucedido. Hoy en día, mira, el Partido Liberal no tiene todos los mecanismos de clientelismo del pasado. Entonces, si abre el espacio. Para mí el temor no es tanto por ese lado, sino para la amenaza de los enemigos de la paz, los saboteadores de la paz. Es decir, los grupos fuera de la ley, BACRIM, paramilitares, políticos tradicionales que tienen relaciones con ellos sí representan un riesgo al proceso. Y ese tiene que ser enfrentado directamente. Hay que cortar este vínculo entre políticos y grupos ilegales, y hay que desmantelar grupos ilegales, paramilitares, BACRIM. Y si no lo hace, entonces no se puede avanzar a un acuerdo. Si hay un proceso de transición, las FARC forman un partido político y sistemáticamente se aniquilan sus miembros, como sucedió en los años 80 con Unión Patriótica, este proceso de paz no avanza. Hay que entender eso. En todos los procesos de paz hay enemigos, hay saboteadores, hay que enfrentarlos directamente. Bien, profesor Marx, definitivamente usted nos está planteando una reflexión muy importante. Miren ustedes la importancia que tienen las universidades en la región, cómo el reto, por ejemplo, de una universidad como esta, la Universidad Surcolombiana, es hacer estos foros, realizar unos debates como el que estamos haciendo en este momento en la Universidad Surcolombiana, con estos invitados tan connotados. Lo que uno puede aventurarse a decir es que hay mucho por hacer, que tenemos mucho trabajo, profesor Mark, y la invitación que le reiteramos es que continuemos en este ejercicio, que sabemos la importancia de Georgetown University, el análisis de los problemas, y por supuesto invitarlo a continuar en esta alianza que queremos se dé, y
vamos a continuar en este tipo de reflexiones, lo vamos a seguir invitando, profesor Mar, porque sabemos de su trabajo, del conocimiento que tiene, que además casi que vive en Colombia, entre Washington y Colombia, y eso para nosotros pues es bastante importante. Finalmente, profesor Mar, ¿cuál sería como el mensaje a los colombianos? ¿Qué les diría a ustedes en torno a veces a esas voces de desesperanza que hay sobre lo que pueda negociarse en La Habana? No, yo diría que mira, hay que apreciar este momento tan histórico de llegar al fin de un conflicto tan largo, uno de los conflictos internos más largos en el mundo y en la historia contemporánea, es un gran logro. Pero de allí el trabajo comienza. Hay que rodear este proceso. Su éxito no es garantizado una vez que firmen los acuerdos, pero hay que intentar soñar, intentar de pensar que es posible. Va a ser duro, va a demorar generaciones, diría yo, pero es posible de cambiar el rumbo del país de guerra a paz y de ir construyendo la paz. Es una posibilidad y estamos ya en vísperas de lograrlo. Piensen en lo alternativo. Lo alternativo sería fatal, más guerra sucia, fin de posibilidad de cambio o posibilidad de abrir espacio para que quepamos todos. Estamos allá y es algo muy significativo. Profesor Mas, muchas gracias. Ahora continuamos con otro de nuestros invitados internacionales, Thomas Banket, que viene de la Agencia de Propiedad de Kosovo, una persona que está formada en todo el tema de restitución de tierras de lo que pasó allí en el conflicto de Kosovo. Y continuando con este ejercicio de reflexión que propone el Seminario Internacional, el cuarto Seminario Internacional sobre el Conflicto Interno Armado, tenemos un invitado muy especial que viene de la Agencia de Propiedad del Kosovo, una agencia que se encarga de todo el proceso de restitución de tierras del conflicto de Kosovo que ocurre en el año 1998 y 1999. Tomás, qué gusto tenerlo acá, bienvenido a este programa. Quisiera preguntarle, Tomás, luego del ejercicio que hemos realizado en el seminario, ¿qué experiencias considera usted que pueden servir de enseñanza y que debemos tener en cuenta para nuestro conflicto interno armado? Pues mi enfoque es de Kosovo y la restitución en masa que hicimos allá. Tuvimos casi 45 miles de reclamos para tierra y lo hemos logrado solucionar en el año pasado. Y ahora, como entiendo, hay un procedimiento también de restitución de tierra aquí en Colombia. Y hay más de 80 miles de reclamos de tierra, 80 miles. Y yo pienso es un gusto para mí estar aquí y escuchar los retos y también las soluciones que hay aquí, que se proponen. Y también me ha dado mucho gusto estar aquí, también describir también la situación en Kosovo y también las soluciones que hemos encontrado allá. Los paralelos de Kosovo y Colombia es que hubo un muy gran desplazamiento de gente, especialmente de áreas rurales. Y también hay instituciones estatales que son muy débiles. Y en ese entorno, que yo también pienso es bien similar a la situación en Kosovo, en Colombia, tuvimos un procedimiento centralizado, no solo con la
adjudicación de los reclamos, pero también la implementación. Entonces, los reclamantes no solo no solo recibieron su decisión, pero también recibieron la ayuda de retomar posesión de su propiedad. El resultado que hemos visto hasta ahora en Kosovo, después de terminar con la parte judicial, se puede decir, es que no hay mucha gente que de verdad al fin regresa a sus propiedades. Entonces, que se ve es que lo jurídico solo es un elemento de muchos elementos que tienen que estar solucionados, y lo más importante es seguridad, ¿no? Okay. Y también el temor que alguien te va a reocupar tu propiedad. También que hay un futuro, que tienes trabajo, y todo eso se tiene que solucionar antes que se puede pensar en regresar para la gente. Entonces, lo que hemos hecho en Kosovo solo era lo jurídico, y ahora viene la parte más difícil, que es asegurar que la gente de verdad quiere regresar. En este momento, ¿quién está administrando la seguridad en Kosovo? ¿Quién es el que tiene esa responsabilidad? Antes era el ONU, que tomó responsabilidad de todo, reemplazando de una manera el Estado. Y ahora es el gobierno nacional que estuvo eleccionado en manera normal. Entonces, había un procedimiento gradual de una nacionalización, que hasta ahora es relativamente exitosa, pero también como en Colombia hay problemas de corrupción y impunidad bastante. ¿El sistema judicial es fuerte o hay mucha debilidad en relación con las investigaciones que se realizan respecto a los victimarios? ¿Eso cómo está allá? Es muy débil las instituciones. También una dimensión que no hay aquí en Colombia es que el conflicto también es interétnico. Entonces hay serbios contra albaneses, albaneses contra serbios, y también hay minoridades, otras minoridades. Entonces, y las instituciones del Estado son mayormente albaneses, de una de las etnicidades. Y no hay muchas de las minoridades presentes. Y eso se puede decir es bueno en Colombia, es que no hay muchas minoridades. Entonces, eso es una preocupación de la sociedad internacional en Kosovo. Y por eso también era tan importante centralizar el procedimiento de restitución y también poner internacionales en posiciones claves, para que no solo que se evita corrupción o impunidad contra una minoridad, pero también para que parezca bien el procedimiento, que tiene confianza desde afuera el procedimiento. En este momento entonces estamos en una situación en el que desde el ámbito de lo jurídico se ha logrado hacer un trabajo muy importante, casi que envidiable. Nosotros, como usted puede ver en los datos, pues tenemos más de 80.000 solicitudes de restitución y un muy mal nivel de procesos de restitución. Es muy poco lo que se ha hecho, sobre todo porque el conflicto está vigente, y eso por supuesto hace que se tengan muy serias dificultades de lograr esa confianza para que las personas retornen a esos lugares. Aquí en Colombia, pues desafortunadamente, los líderes sociales y las personas que están detrás del proceso de restitución, pues desafortunadamente algunos los han asesinado. Y en el seminario se dijo algo bastante interesante, y es que estos líderes tienen que entender que
que el proceso de restitución de tierras no puede ser una iniciativa de líderes, porque los líderes sociales no son el Estado, o sea, es el Estado el que debe asumir una política institucional con todo su andamiaje, con toda, digamos, esa estructura política y jurídicamente constituida, con la Fiscalía, con la Procuraduría, con estas unidades que se han creado, el que debe asumir esa responsabilidad, porque obviamente si es un líder campesino, si es una persona que se encuentra en ese territorio, pues está en unas condiciones de mucha debilidad. Hay una cosa que me pareció bastante particular y es que la mayoría de los líderes que trabajan el tema viven en Bogotá. Ellos ya no viven en las regiones, están prácticamente en Bogotá utilizando como ese lugar para ser protegidos y además que andan con escolta y con vehículos blindados y todo dado que se encuentran en esa situación de amenaza. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer en Colombia y yo creo que esta experiencia que nos trae esa colación nos puede servir mucho, sobre todo porque en algunas oportunidades, cuando son los abogados los que hacemos los análisis, creemos que el gran tema es legalizar los títulos. Creemos que eso es como lo más importante y descargamos el esfuerzo a ese proceso de legalización de los títulos y como nos lo ha enseñado la experiencia de Brasil y lo que nos está diciendo Kosovo, la experiencia de Kosovo también, es que ese es un punto importante, pero que definitivamente el tema de seguridad, el tema de los cambios políticos, el tema del empoderamiento de la gente para que vuelva a rehacer su vida, pues también es fundamental. Sí, pues solo estoy muy de acuerdo. Solo si puedo agregar, me sorprendió mucho que ya antes que el acuerdo sea firmado, ya hay un procedimiento de tierra, de restitución de tierra, que es muy sorprendente. Y también se tiene que cuidar Colombia, que ese procedimiento no sea solo algo formal, que Colombia puede decir que hemos terminado con la restitución, pero que también sea algo real, algo implementado y bien hecho. Si no, si sea solo un procedimiento formal, entonces todas esas cosas de propiedad, esos problemas, el conflicto que está como basado en propiedad va a seguir y Colombia no va a tener paz. Finalmente, Tomás, un mensaje para los colombianos, para esos que a veces están indecisos y que no quieren o que dudan del proceso de paz. Usted que ya está con esa experiencia de Kosovo, que por lo menos se logró el fin de este conflicto en algunos aspectos, ¿qué mensaje le entrega a los colombianos? Yo solo quiero... Yo pienso que los colombianos deben tomar esta oportunidad histórica que ahora hay y apoyar el procedimiento, pero también exigir de sus políticos que hay un acuerdo que es bueno, que cabe de todos los problemas. Y exigir de esos políticos eso es mi mensaje, de verdad. Tomás, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Gracias. Listo.